Vamos a cambiar de tema porque el frío, la lluvia ha sido parte del panorama en estas últimas semanas acá en la región del Biobío, y ahí hay un tema que nosotros, al menos durante el periodo de emergencia, estuvimos también destacando, y que es justamente lo que se está llevando a cabo con el plan invierno, lo que ha sido el proceso de vacunación que ya se está realizando desde marzo acá. ¿Cuál es el avance? Recordemos que el gobierno esperaba llegar al 85%. Bueno, queremos conocer la realidad regional, y para aquello estamos con el doctor Marcelo Llévenes, quien es director del Cefam O'Higgins, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, queremos ir rápidamente, por favor, a que nos comente avances en torno al plan invierno, el tema de la vacunación. Habíamos tenido un aumento post lo que ocurrió en Ñuble. Parece que la gente comenzó a alertarse acerca de la importancia de lo que es la vacuna, pero ¿cuál es la realidad actual? Sí, la verdad es que yo podría hablar por la comuna de Concepción, una de las más grandes de la región, y la verdad es que nosotros ya alcanzamos el 80% de cobertura, lo cual es bastante bueno. En ese sentido, creo que se está haciendo una labor muy importante en cuanto a incrementar la cobertura de vacunación. Recordemos que lo que se propone es más de un 80% de vacunación para que ésta sea efectiva y logre frenar la circulación viral, y creo que eso ha estado sucediendo en términos prácticos, porque hubo un aumento de casos de influenza entre principios de abril hasta mediados de mayo, y la verdad es que las últimas semanas ya ha habido una regresión de los casos de influenza. Sin embargo, tenemos que alcanzar niveles de cobertura, ojalá sobre el 85%, y yo estimo que normalmente deberíamos alcanzar sobre el 95% para evitar de alguna manera la circulación viral en la población general, y particularmente en los que son más vulnerables, es decir, los niños menores y los adultos mayores. ¿Ha tenido un impacto este aumento en la vacunación acá en la región del Biobío, en la cantidad de consultas, en la cantidad también de personas que visitan las urgencias? Sí, se ha notado el impacto. Ha habido una disminución de los casos de personas consultantes en alrededor de un 10% respecto de las mismas fechas del año pasado, de tal manera que yo creo que en ese sentido estamos logrando el objetivo en esta época. Después de que hay un aumento importante del volumen de consultas, aparecen las hospitalizaciones, ¿no? Normalmente se va observando esa tendencia, se produce un gran incremento de las consultas y después en los días siguientes vienen las hospitalizaciones. Pero en ambos casos hay una tendencia a la disminución, lo cual nos está diciendo que de alguna manera ha habido un impacto también de los cuidados de la población, particularmente la vacunación, que nos interesa mantenerla en niveles importantes, como he señalado, más del 85% de lo que establece el Ministerio. Yo digo, ojalá más del 95% debiéramos tener cubierta en cuanto a la población objetivo. Hace unas semanas atrás se dio a conocer que a nivel país teníamos el pic en cuanto a contagios por influenza, cambiando un poco el panorama de lo que había sido el pasado año, donde el virus sincicial había sido prácticamente el que más problemas, inconvenientes había generado en la población acá en nuestro país. Con todo lo que ha ocurrido ahora último, y considerando también que desde el Ministerio de Salud habían señalado que, a pesar de que el pic se había adelantado, probablemente, o no se sabía, porque la epidemiología en aquello no puede dar a ciencia cierta, conocer el panorama hacia el futuro, que este fuese el pic durante todo el periodo, al menos, de complicaciones de virus respiratorios acá en nuestro país. Dada las consideraciones que tenemos actualmente, ¿cómo usted ve el panorama también en cuanto a esto, y en cuanto también a lo que significaría el tema de una crisis como lo que vivimos el año pasado, donde estuvimos muy cerquita de alcanzar el 100% de las camas ocupadas? Bueno, la verdad es que, tal como he señalado, en esta época es una época de incremento de las hospitalizaciones por distintas causas, particularmente las enfermedades respiratorias y también las cardiovasculares, que tienden a incrementarse en estos periodos por descompensaciones de las cardiovasculares y por el aumento de las infecciones respiratorias más graves. Sin embargo, la imagen que tenemos en este momento es de más bien
un control o una leve disminución incluso, por lo menos en la última semana epidemiológica, que estamos hablando hasta el 25 o sea, la semana 25, hasta la semana recién pasada, la tendencia es más bien a estabilizarse e incluso a disminuir un poco tanto las hospitalizaciones por infecciones respiratorias como las consultas generales. De tal manera que yo creo que de alguna manera hay cierto nivel de control, pero no hay que bajar la guardia. Yo creo que las medidas generales, esencialmente la vacunación antiinfluenza, la vacunación antineumocócica en los adultos mayores y de las otras respiratorias como el virus BRS, ¿no?, que también ya se está vacunando, permite tener un mejor control de aquellas enfermedades que producen más impacto en nuestra población. Y ahí también el tema se instala en lo que ha sido obviamente el trabajo, pero también en la conciencia de la población. El evitar estar en espacios reducidos, si es que está obviamente presentando síntomas de cualquier tipo, el uso de mascarillas. Y también lo que ha beneficiado, por ejemplo, ahora se inició el proceso de vacaciones de escolares, sabemos que van a volver también a clases, como también obviamente se comienza a considerar el panorama que tenemos ahora, pero lo que ha sido el cambio también que ha habido producto del tema de la vacunación, un cambio muy positivo, sobre todo en ese paso cerca del 60-65% al 80% que tenemos ahora, que fue en un periodo de tiempo mucho más acotado, y también las medidas que tuvimos desde la pandemia, que ahora también el llamado es a volver a retomar y volver a cuidarnos tal como lo hicimos en aquel momento. Bueno, yo creo que hay varias conductas que se han mantenido en la población, uno lo observa, hay una tendencia a adoptar las medidas preventivas que se mantuvieron durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Sin embargo, en algunos casos la gente tiende a relajar las medidas. Y yo creo que las medidas básicas del lavado de manos, del taparse la boca, ¿no es cierto?, usar pañuelo, para evitar que las partículas virales salpiquen de una persona a otra. El uso de la mascarilla, ventilar bien los hogares, el evitar visitar a personas enfermas o que las personas enfermas visiten, por ejemplo, a casas donde hay niños pequeños o adultos mayores o personas que tienen alguna condición más crónica, más difícil de manejar. Creo que todas esas medidas que de alguna manera se adoptaron en el periodo de pandemia hay que mantenerlas ya como una forma de abordar las infecciones respiratorias. Lo bueno que uno observa también que las personas toman, ¿no es cierto?, sus mascarillas, las llevan, las usan cuando hay una infección respiratoria o ellos están con una infección respiratoria o cuando van a un lugar que está muy hacinado. Ventilar es muy importante, ventilar los hogares, evitar la contaminación intradomiciliaria también. Y, por supuesto, acudir precozmente cuando hay algún cuadro respiratorio que se pudiera eventualmente complicar, particularmente las personas que tienen algún problema de carácter crónico, en que las infecciones respiratorias pueden hacerse más complejas en cuanto a su manejo. Doctor, ¿el proceso de vacunación está disponible durante todo el año? ¿O cuáles son las fechas específicas? Y recordar también los grupos objetivos, porque al menos la vacuna de forma gratuita es para ciertas personas, no es para todos y todas. Así es. Bueno, lo que se ha hecho es, en algunas circunstancias, ampliar la cobertura, particularmente para las personas que han estado expuestas a los fenómenos climáticos que hemos tenido en las últimas semanas. Ahí ha habido una consideración especial, tanto en la vacunación antiinfluenza como en la vacunación para la hepatitis, en aquellas personas que tomaron contacto con las aguas servidas. Sin embargo, la vacunación para la antiinfluenza está establecida para los grupos de riesgo, que son los crónicos de 11 años a 59 años, los mayores de 60 años, como también las embarazadas y aquellos niños de 6 meses a quinto básico. Esos son los grupos objetivos sobre los cuales nosotros seguimos trabajando y están disponibles los vacunatorios en los distintos establecimientos, en algunos casos en horario extendido, en otros casos están disponibles los vacunatorios habituales, pero siempre está
la importancia, ¿no es cierto?, que se da a la vacunación de parte de los establecimientos para recibir a las personas que lo requieran. Doctor, le agradecemos por su presencia, por estar con nosotros, la actualización en torno a este plan invierno, pero lo que ha sido ya parte del último tiempo, lamentablemente, y ahí el llamado también a la población a que se informe, a que se vacune. Hemos tenido casos graves que ahora también conocimos que fue producto de una bacteria que también se agudizó, que es el estreptococo, que lamentablemente también hay un tema en particular. Consultarle aprovechando la instancia, antes de despedirnos, acerca de aquello, porque se ha hablado mucho acerca de esta bacteria que no es una bacteria asesina, agrava los daños, o sea, agrava la sintomatología, pero se le ha denominado ahí un poquito de desinformación al respecto, para aclarar lo que significa también el tratamiento y las precauciones que tiene que tener la gente. Sí, lo más importante que frente a infecciones respiratorias como la influenza, se disminuyen de alguna manera el impacto, o sea, disminuye la capacidad de respuesta frente a algunas infecciones y ahí pueden colonizar otro tipo de gérmenes como son las bacterias que normalmente están en el organismo, están en la piel, están en alguna de las mucosas como la faringe en algunas personas, ¿no es cierto? Están colonizando normalmente, particularmente en la piel, las tenemos nosotros como seres humanos. Pero en estos casos, en que la influenza u otros gérmenes de tipo viral generan una disminución de la capacidad de respuesta, pueden estas otras bacterias aparecer con infecciones más graves cuando esa barrera que existía normalmente no es capaz de defender al organismo. Eso es lo que sucede, así que por eso cuando hay complicaciones o la persona no se siente bien, no progresa adecuadamente en un caso de influenza, por ejemplo, o en una infección respiratoria, tiene que consultar nuevamente para poder abordarlo oportunamente y, por supuesto, los equipos adoptar las medidas del caso y derivarlo al hospital u hospitalizarlos cuando sean pertinentes. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada y obviamente quedamos ahí en contacto para actualizar también más adelante acerca de este plan invierno y el proceso de vacunación que está vigente acá en nuestro país.